Hola, después de un tiempo breve de haber interrumpido la producción de videos, aquí retomamos con la muerte de las estrellas. Vamos a ver algunas formas de cómo mueren las estrellas. Soy René Dufar, soy astrónomo y trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada. Todas las estrellas tienen un ciclo de nacimiento, evolución y muerte, el cual varía de acuerdo a sus características. En las estrellas más masivas, los ciclos de vida son cortos, de apenas unos cuantos millones de años, mientras que para las estrellas menos masivas, que son mucho más estables, los ciclos de vida pueden durar miles de millones de años. Las estrellas evolucionan al fusionar elementos químicos cada vez más pesados a partir del hidrógeno contenido en sus núcleos. Así, de la fusión del hidrógeno, el elemento más simple, a helio, la estrella avanza en la producción de elementos más pesados como el oxígeno, el nitrógeno, el silicio y muchos otros. En las estrellas más masivas, la producción de helio es abundante y agota rápidamente el material, mientras que en las estrellas de menor masa, este proceso es mucho más equilibrado y lento. Cuando el material nuclear se agota, la estrella muere, y el proceso de su muerte, una vez más, depende de su tamaño. Las estrellas menos masivas probablemente finalicen su muy larga vida como enanas blancas, tras expandir sus capas exteriores que terminarán brillando tenuemente como nebulosas planetarias. Para las estrellas masivas, el ciclo de vida termina usualmente de una forma más dramática. La estrella también expulsa sus capas exteriores, pero al ser más brillante y masiva se vuelve una supergigante. Luego, dependiendo del tamaño de su núcleo, este puede terminar en un estado semiestable como una enana blanca o colapsarse y explotar como una supernova, dejando en el centro un nuevo objeto que puede ser una estrella de neutrones o un agujero negro. Las nebulosas planetarias son nubes de gas y polvo situadas entre las estrellas. El gas está compuesto en un 90% de hidrógeno y en menor proporción por helio y el resto de elementos químicos. Tan solo un 1% de las nebulosas es polvo, principalmente carbono, hierro y silicatos. La apariencia de las nebulosas depende de la presencia de estrellas cercanas y de su interacción con la radiación que éstas emiten. Así pues, podemos clasificar las nebulosas en nebulosas de reflexión, donde básicamente la nebulosa refleja la luz de las estrellas cercanas, nebulosas de emisión, donde la presencia de estrellas muy masivas y energéticas calienta tanto el gas que éste comienza a emitir por sí mismo, y por último las llamadas nebulosas oscuras o de absorción, grandes concentraciones de gas molecular y muy frías y densas, y donde la luz no puede penetrar, mostrándose como una región oscura sobre el fondo de estrellas. Estos tres tipos se engloban en las llamadas nebulosas de formación, ya que son lugares donde nacen y se forman las estrellas, y de ahí la importancia de su estudio. Otro gran grupo de nebulosas corresponde a todo lo contrario y de lo que estamos hablando, de la muerte de las estrellas. Son las nebulosas planetarias y los restos de supernovas, auténticos cadáveres estelares que vierten al medio el gas que conformaba la estrella durante su vida. Antes de la invención del telescopio, el término nebulosa se aplicaba a todos los objetos celestes de apariencia difusa. Como consecuencia de esto, muchos de los inicialmente catalogados como nebulosas sabemos ahora que son cúmulos de estrellas o galaxias. ¿Qué es una enana blanca entonces? Una enana blanca es el destino final de la evolución de las estrellas de tipo solar, con masas menores que unas 8 masas solares, y es la fase evolutiva posterior a la de la nebulosa planetaria. Una enana blanca viene a corresponder al núcleo de la estrella original y tiene tamaños similares a los de la Tierra y masas en torno a la de 0,6 masas solares, lo que implica densidades enormes. Básicamente, una enana blanca se compone de los productos de la fusión nuclear que han ocurrido a lo largo de su vida. Una región interna de carbono rodeada de unas capas finas de helio e hidrógeno.
En las enanas blancas ya no se producen reacciones nucleares en el interior que aporten energía para frenar el colapso debido a su propio peso, el colapso gravitatorio. El hecho de que no colapsen sobre sí mismas se debe a la presión de degeneración del material que hay en el núcleo, causada por la enorme densidad de estos objetos. Al no producirse reacciones nucleares, una enana blanca radiará el calor residual en escalas de tiempo cósmicas, enfriándose lentamente hasta que su temperatura sea tan baja que ya no puedan ser detectadas, y esto se llama las enanas negras. Gracias por llegar hasta el final de este video y nos vemos en el próximo.